Carlos caminaba apresuradamente por el parque, su mirada fija en la pantalla del smartphone. Las notificaciones aparecían una tras otra, pero él estaba tan absorto en sus propios pensamientos que apenas las notaba. Era una mañana soleada, con el aire fresco de la primavera trayendo el perfume de las flores y el canto de los pájaros, pero nada de eso lograba desviar su atención de la reunión crucial que se acercaba. Esta es la oportunidad que estaba esperando, pensó, pasando rápidamente por un grupo de personas que conversaban animadamente en un banco. Mientras tanto, Rodrigo, un anciano activista social, se acercaba al paso peatonal. Su rostro estaba marcado por el tiempo y las luchas que había enfrentado a lo largo de su vida. Se detuvo, observando el tráfico intenso, y suspiró, tratando de encontrar valor para cruzar. La agitación del parque contrastaba con su lentitud. «Necesito cruzar, pero estos coches no se detienen», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la edad y las circunstancias. Rodrigo extendió la mano, buscando la ayuda de alguien que pudiera darle el apoyo necesario para cruzar la calle. Vio pasar a Carlos, tan inmerso en su mundo que no notó su presencia. «Disculpa, joven, ¿podrías ayudarme a cruzar?», pidió, su voz temblando ligeramente. Pero Carlos, completamente ajeno, continuó su camino sin mirar atrás. Los sonidos del tráfico y las voces apresuradas a su alrededor crearon una barrera entre ellos. Rodrigo sintió un frío en el estómago. «¿Por qué nadie se detiene a ayudar?», pensó, mientras observaba a Carlos alejarse. La indiferencia de las personas siempre lo había incomodado, pero en ese momento la soledad parecía aún más dolorosa. Carlos, al llegar a la esquina, dudó por un instante. Un impulso de conciencia lo hizo mirar hacia atrás, y al notar a Rodrigo luchando por equilibrarse en el borde de la acera, una punzada de culpa lo golpeó. Debería haber ayudado, pensó, pero rápidamente desechó la idea. La reunión estaba cerca, y cada segundo contaba. «No puedo distraerme ahora, lo que importa es mi futuro», se convenció, tomando una respiración profunda y siguiendo adelante. La imagen de Rodrigo, aún parado y a merced del tráfico, quedó grabada en su mente, pero la urgencia de sus compromisos lo hizo ignorar la voz de la conciencia. Cruzó la calle, sintiendo que había tomado la decisión correcta, pero una sombra de duda comenzó a formarse dentro de él. ¿Qué significaba tener éxito, al fin y al cabo, si no podía detenerse a ayudar a quienes lo necesitaban? Esta pregunta resonaba en su mente, pero la respuesta se perdió en la prisa de su paso acelerado. Rodrigo finalmente logró cruzar la calle, pero la sensación de desamparo persistía. Observó a Carlos desaparecer en la multitud de empresarios y ejecutivos, todos tan enfocados en sus propios intereses. «¿Qué será lo que esta juventud está aprendiendo?», cuestionó con una mirada triste. «El mundo necesita más empatía y menos egoísmo». Mientras Carlos se alejaba, el parque comenzó a vaciarse a su alrededor. Los sonidos vibrantes de la naturaleza, que antes parecían tan lejanos, ahora resonaban en sus oídos. No lo sabía, pero aquel encuentro casual había plantado una semilla de reflexión que, más tarde, podría transformarse en algo mucho más grande, un cambio que podría impactar no solo su vida, sino también la de muchos otros. Sin embargo, en ese momento, todavía estaba atrapado en su burbuja de ambición, ignorando las señales del mundo a su alrededor. Carlos llegó al lugar de la reunión, su corazón acelerado y su mente aún hirviendo con los preparativos. El ambiente estaba vibrante, repleto de personas entusiasmadas que se aglomeraban alrededor de un pequeño escenario. Frunció el ceño, tratando de concentrarse en lo que realmente importaba, pero no pudo evitar notar el creciente murmullo.
Aplaudiendo de pie, estaba una multitud que parecía adorar a alguien que él aún no había visto. «¿Quién es ese?», pensó Carlos, alejándose de la multitud para tener una mejor visión. Entonces avistó a Rodrigo, el anciano activista que había ignorado minutos antes. Rodrigo estaba en el centro de la atención, con una amplia sonrisa y los brazos abiertos, recibiendo la admiración de todos a su alrededor. Carlos sintió una punzada de confusión y al mismo tiempo una leve inquietud. No tenía idea de que aquel hombre, a quien apenas había notado, era en realidad una figura pública tan reverenciada. «¡Rodrigo! ¡Rodrigo!», gritó una joven de la multitud, con los ojos brillando de entusiasmo. «¡Eres una inspiración para todos nosotros!». «Gracias, querida», respondió Rodrigo, su voz firme y cálida. «Luchamos juntos. Cada uno de ustedes es parte de esta lucha. Juntos podemos cambiar el mundo». Levantó el puño, y la multitud respondió con una ovación ensordecedora. Carlos se acercó un poco más, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Vio al organizador del evento, un hombre de traje bien cortado, acercarse a Rodrigo. «Es un honor tenerlo aquí, señor. Sus esfuerzos han impactado incontables vidas. Hoy estamos aquí para celebrar sus logros». «¿Logros? ¿Qué logros?», murmuró Carlos para sí mismo, sintiéndose cada vez más desplazado. ¿Qué había hecho él para ser solo un mero espectador? Las palabras de Rodrigo resonaban en sus oídos, y comenzó a cuestionarse si sus propias conquistas profesionales realmente significaban algo, al lado de lo que aquel hombre había hecho por su comunidad. Mientras la multitud aplaudía, Carlos notó cómo las personas miraban a Rodrigo con respeto y admiración genuina. El anciano estaba rodeado de jóvenes, adultos e incluso niños, todos listos para escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. Carlos recordó cómo, en su juventud, admiraba a figuras de autoridad que se preocupaban por el bienestar de los demás. Pero, al convertirse en empresario, había dejado de lado esa admiración, enfocándose solo en resultados y ganancias. «Es impresionante cómo logra tocar a las personas», dijo un hombre al lado de Carlos. «Rodrigo no es solo un activista, él es el corazón de nuestra comunidad». Carlos sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería unirse al coro de voces que lo aclamaban, pero algo lo detenía. Una mezcla de vergüenza y orgullo se contorsionaba dentro de él. «¿Qué he hecho por alguien más que no sea yo mismo?», pensó, la autocrítica apretando su pecho. Después de que la multitud comenzó a dispersarse, Carlos decidió que necesitaba acercarse a Rodrigo. Respiró hondo y caminó hacia el activista, que aún estaba rodeado de admiradores. Cuando llegó cerca, Rodrigo lo vio y le ofreció una sonrisa cálida. «Hola, joven», saludó Rodrigo con una voz suave y acogedora. «¿Puedo ayudarte?». Carlos dudó, sintiéndose un poco pequeño ante la energía que emanaba del hombre frente a él. «Yo soy Carlos. Estaba aquí para una reunión, pero terminé distraído con lo que hiciste. Es impresionante». «Gracias, Carlos, pero la verdadera impresión viene de cada uno que se une a la lucha. O que haces importa, incluso si no lo percibes ahora», respondió Rodrigo, su expresión llena de comprensión. «Pareces estar en un dilema». Me he estado preguntando si lo que hago vale la pena. A veces parece que solo estoy persiguiendo números y metas», confesó Carlos, sus palabras saliendo como un desahogo. «Creo que he perdido la conexión con lo que realmente importa». Rodrigo sonrió, una sonrisa que parecía cargar el peso de décadas de experiencias. «Nunca es tarde para reconectarse, Carlos. La vida no se mide solo por el éxito financiero, sino por el impacto que causamos en la vida de las personas a nuestro alrededor. Tienes el poder de cambiar eso». Carlos sintió una ola de emociones atravesar su cuerpo. Las palabras de Rodrigo, llenas de sabiduría,
comenzaron a abrir fisuras en su antigua mentalidad. Miró a los ojos del activista y por primera vez pensó que tal vez había algo más significativo por buscar. Carlos se alejó de la multitud, su mente una tormenta de emociones. Se sentó en un banco del parque, la suave brisa de la tarde trayendo un leve alivio a su espíritu tumultuoso. Las voces de la fiesta aún resonaban en su cabeza, pero necesitaba un momento para reflexionar. Mirando al suelo, vio su reflejo en un charco de agua, y lo que vio no le agradó. Un hombre que, en busca de éxito, se había olvidado de quién realmente era. Mientras observaba las hojas caer de los árboles, Carlos comenzó a recordar a su abuela. Ella siempre había sido una presencia constante en su vida, una mujer de valores sólidos que le enseñó, desde pequeño, la importancia de ser amable y ayudar a los necesitados. Recordó su cálido sonrisa y los cuentos que ella contaba sobre cómo la bondad podría cambiar vidas. Era una lección que había olvidado en su búsqueda incesante de dinero y poder. Carlos, querido, necesitas entender que la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto das, solía decir ella, mientras preparaba una sopa para los pobres del vecindario. Cerró los ojos, tratando de capturar la esencia de ese recuerdo, pero la imagen se alejaba como un sueño al despertar. En su mente, la escena se desarrollaba de forma vívida. Una noche fría, la cocina iluminada por una luz amarillenta y su abuela organizando una colecta de alimentos. El olor del pan fresco y la sopa caliente llenaban el aire, mientras niños y adultos llegaban para recibir lo que ella ofrecía de corazón. «Abuela, ¿por qué hacemos esto?», había preguntado una vez curioso. «Porque, mi amor, siempre hay alguien que necesita más que nosotros, y si podemos hacer la diferencia en la vida de alguien, aunque sea por un momento, eso es lo que realmente importa», respondió ella, con una mirada que irradiaba compasión. Carlos recordó cómo se sintió al ver las expresiones de gratitud en los rostros de las personas que su abuela ayudaba. Era una sensación que lo llenaba de alegría y propósito, algo que ahora parecía tan distante. El contraste entre ese pasado lleno de luz y la fría y competitiva realidad en la que se encontraba era doloroso. La presión del mundo de los negocios lo había moldeado en algo que ni siquiera reconocía más. «Me he perdido», murmuró para sí mismo, la voz casi inaudible. «Intercambié lo que realmente importa por una carrera llena de promesas vacías». Fue cuando un grupo de niños pasó corriendo, riendo y jugando, que se dio cuenta de lo lejos que estaba de su esencia. Ellos recordaban la inocencia que había perdido en el camino. Uno de los niños, al notar su mirada triste, se detuvo y preguntó: «Señor, ¿por qué está tan triste? Mire, nos estamos divirtiendo». Carlos sonrió, aunque de forma forzada. «A veces olvidamos cómo divertirnos y ser felices, chico. Necesitas jugar más. La vida es muy corta para estar triste», respondió el niño antes de correr tras sus amigos, su risa resonando por el parque. La simplicidad del niño tocó profundamente a Carlos, despertando en él una sensación de urgencia para revertir su trayectoria. Se levantó del banco, la determinación comenzando a tomar forma. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente valoro? Estas preguntas reverberaron en su mente como un eco insistente. Era hora de reconectarse con las lecciones de su abuela y reevaluar sus prioridades. Mientras caminaba de regreso al evento, Carlos se dio cuenta de que la búsqueda del éxito por sí sola era vacía. Necesitaba encontrar un propósito que fuera más significativo, algo que no solo lo beneficiara a él, sino que también ayudara a los demás. La idea de alejarse de una mentalidad centrada en el lucro comenzó a germinar en su corazón, y se sintió más ligero, como si una carga estuviera siendo retirada de sus espaldas.
Con cada paso que daba, la imagen de su abuela comenzó a convertirse en una guía, recordándole que la bondad y la compasión podrían convertirse en sus mayores aliadas en la jornada por la vida. Carlos sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Era hora de hacer las paces con su pasado y, quién sabe, comenzar a escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde pudiera ser el cambio que deseaba ver en el mundo. Carlos, aún aturdido por la revelación sobre quién realmente era Rodrigo, dudaba en acercarse. Sentía una mezcla de admiración y vergüenza por haber ignorado al anciano momentos antes. En medio de la multitud que se dispersaba, decidió que necesitaba hacer algo. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia Rodrigo, que ahora conversaba animadamente con un grupo de jóvenes. El brillo en los ojos del activista era contagioso. Carlos esperó hasta que la conversación se vaciara un poco. Rodrigo notó su presencia y sonrió, saludando con la mano. «Hola, joven, veo que te interesan las cuestiones sociales», dijo él con un tono cálido. Carlos se sorprendió por la apertura del anciano y se sintió un poco más a gusto. «En realidad, yo soy Carlos. Acabo de llegar de la reunión y, bueno, no sabía quién eras hasta ahora. Yo lo siento por no haberte ayudado antes». La sinceridad en su voz era palpable, y Rodrigo asintió, comprendiendo la lucha interna del hombre frente a él. «No te preocupes, amigo mío. La vida está llena de distracciones. Lo importante es que lo has reconocido. Muchas personas pasan por aquí y no ven lo que realmente importa». Rodrigo miró a los ojos de Carlos como si estuviera desvelando su alma. «¿Y qué piensas de lo que dije a la multitud?». Carlos dudó, pensando en su respuesta. «Me sorprendió. Nunca pensé que alguien pudiera tener un impacto tan grande como el que tuviste. Yo siempre he estado tan enfocado en mi trabajo y en ascender en la vida que acabé olvidando lo que realmente importa. Tu mensaje resonó en mí de una manera que no esperaba». Rodrigo sonrió nuevamente, esta vez con una expresión de aliento. «Tu viaje no necesita ser solitario. Todos tenemos un papel que desempeñar. Y tú, Carlos, pareces tener la energía y la motivación para hacer la diferencia. Nunca es tarde para cambiar de dirección». «¿Pero qué pasa si no sé por dónde empezar?», Carlos preguntó, un poco inseguro. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». «Ah, mi joven, hay muchas maneras de ayudar. A veces, todo lo que necesitamos es escuchar. Otras veces, es una pequeña acción, como organizar una colecta de alimentos o ofrecer un poco de tu tiempo a quienes lo necesitan. Y tú tienes habilidades que pueden ser muy valiosas. ¿Qué haces en tu trabajo?». Rodrigo preguntó, animando a Carlos a abrirse. «Soy empresario. Trabajo en una empresa que desarrolla tecnología, pero últimamente siento que solo estoy persiguiendo ganancias. Me gustaría usar eso de una manera que ayude a los demás, pero no sé cómo». La frustración en la voz de Carlos era evidente, y Rodrigo lo observó atentamente. «¿Y si usas tus habilidades para crear un proyecto que beneficie a la comunidad? Piensa en cómo la tecnología puede ayudar a resolver problemas sociales. ¿Ya has considerado eso?», sugirió Rodrigo, con la mirada llena de esperanza. Carlos se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras del activista. «Nunca lo pensé de esa manera. Siempre he visto la tecnología como una forma de hacer dinero, pero tal vez pueda hacer más. ¿Tienes alguna idea?». Rodrigo rió, una risa suave y alentadora. «Claro, podemos empezar pequeño. Por ejemplo, ¿qué tal si desarrollas una aplicación que conecte a personas que necesitan ayuda con voluntarios dispuestos a ayudar? ¿O una plataforma para recaudar donaciones para necesidades específicas de la comunidad? Las posibilidades son infinitas y ya tienes el conocimiento para hacerlo». Los ojos de Carlos brillaron con una nueva llama.
Eso es realmente una buena idea. Puedo hacer esto. Puedo usar lo que he aprendido para ayudar a las personas. Esto podría cambiar vidas. Exactamente, exclamó Rodrigo, dando una leve palmada en la mano de Carlos. Y recuerda, todo comienza con un pequeño paso. No subestimes el poder que tienes para transformar la realidad a tu alrededor. Y créeme, no estás solo en este camino. Con el corazón palpitando de inspiración, Carlos se sintió ligero. La conversación con Rodrigo no solo lo hizo repensar sus prioridades, sino que también encendió una chispa de esperanza y determinación dentro de él. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que iba en la dirección correcta. Y al mirar a Rodrigo, se dio cuenta de que había encontrado no solo un mentor, sino también un amigo. Carlos, ahora inmerso en una nueva perspectiva de vida, decidió que no podía quedarse solo observando los cambios que Rodrigo promovía. Quería ser parte activa de esa transformación. En un sábado soleado, Carlos se dirigió a un evento comunitario organizado por Rodrigo en una de las plazas de la ciudad. El ambiente era vibrante, con puestos decorados, música en vivo y familias reunidas, todas compartiendo momentos de alegría y esperanza. Al llegar, Carlos sintió una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Aún no estaba seguro de cómo podría contribuir, pero sabía que necesitaba intentarlo. Al ver a Rodrigo conversando animadamente con un grupo de jóvenes, Carlos se acercó. «Hola, Rodrigo, estoy aquí. ¿Qué puedo hacer para ayudar hoy?», dijo Carlos con una sonrisa sincera. Rodrigo se volvió, sus ojos brillando de alegría al ver a Carlos. «Carlos, qué bueno que viniste. Hoy estamos organizando una recolecta de ropa y alimentos para las familias que están pasando por dificultades. ¿Puedes ayudarme a coordinar las donaciones aquí en la entrada? Vamos a necesitar a alguien que sepa tratar con el público y que tenga un buen sentido de organización», respondió Rodrigo, mientras gesticulaba hacia el lugar donde se estaban recibiendo las donaciones. «Claro, estoy dentro», respondió Carlos, sintiendo un calor en el pecho. Se dirigió al lugar indicado y comenzó a recibir las donaciones. Las personas llegaban con bolsas llenas de ropa, alimentos no perecederos y juguetes. Carlos, con su manera simpática, agradecía a cada uno de ellos. «Muchas gracias por su generosidad. Esto hará una gran diferencia», decía, mientras anotaba los nombres de los donantes y las cantidades que traían. La tarde avanzó y Carlos se dio cuenta de cómo esas pequeñas interacciones estaban cambiando su percepción sobre lo que realmente importaba. Recordó a su abuela y cómo ella siempre hablaba sobre la importancia de la comunidad y del acto de ayudar. «Rodrigo, esto es increíble. Mira cuántas personas se están uniendo a nosotros», comentó Carlos, observando a la multitud que comenzaba a reunirse. Rodrigo sonrió, satisfecho. «Creo que la gente quiere hacer la diferencia, Carlos. A veces, todo lo que necesitan es un pequeño empujón, y tú estás haciendo un gran trabajo aquí. Es bueno ver a un empresario como tú preocupándose por la comunidad». «No sabía que esto podría ser tan gratificante», dijo Carlos, mientras tomaba una bolsa de ropa para la donación. «Es como si estuviera redescubriendo partes de mí que estaban olvidadas. Esto me hace darme cuenta de que el éxito no se trata solo de dinero y estatus, sino del impacto que podemos tener en la vida de las personas». Rodrigo asintió, su mirada seria y al mismo tiempo llena de esperanza. «Exactamente, Carlos. Y cuanto más te involucres, más te darás cuenta de que la verdadera riqueza está en la conexión que tenemos con los demás. Lo que hacemos aquí hoy puede cambiar vidas, incluso si parece pequeño». Al final del evento, Carlos se sentó en un banco al lado de Rodrigo, exhausto pero feliz. Mientras observaban la plaza llena de sonrisas y niños jugando, Carlos sintió una ola de realización. «Rodrigo, me gustaría hacer más.
Quiero encontrar maneras de usar mis habilidades empresariales para ayudar a otras personas, así como tú lo haces, declaró, con determinación en sus palabras. Así es como se empieza, Carlos. Cada pequeño paso cuenta. Si unes tu conocimiento al deseo de ayudar, podrás crear algo maravilloso. Vamos a planear algunas iniciativas juntos, respondió Rodrigo, dándole una leve palmada en el hombro a Carlos. Carlos sonrió, sintiéndose inspirado. Sabía que apenas estaba comenzando, pero el camino que tenía por delante era prometedor. El hombre que una vez corrió apresurado detrás del éxito, ahora estaba listo para correr hacia algo más grande, un propósito que trascendía sus ambiciones personales, un legado de compasión y solidaridad. Carlos observaba la sala de reuniones con una mezcla de ansiedad y determinación. Las paredes blancas y frías reflejaban la luz fluorescente, creando un ambiente impersonal que contrastaba con la pasión que sentía por sus nuevas convicciones. Se había alejado del mundo corporativo que conocía tan bien, donde la ganancia era el único objetivo. Ahora estaba a punto de presentar un proyecto que podría cambiar la forma en que su empresa se relacionaba con la comunidad, pero la presión pesaba sobre sus hombros. Ante él, un grupo de inversores lo evaluaba con miradas críticas. No fondo, él sabía que la mayoría estaba más interesada en números que en impacto social. Uno de ellos, un hombre corpulento con un traje oscuro y una expresión hosca, interrumpió a Carlos antes de que pudiera terminar su introducción. Carlos, ¿realmente crees que tu idea de responsabilidad social generará ganancias? Esto es solo una distracción. Lo que necesitamos son resultados y rápido, dijo el inversor, cruzando los brazos de manera despectiva. Carlos sintió una oleada de inseguridad. Las palabras del hombre resonaban en su mente, recordándole las voces que siempre lo presionaron a conformarse con el status quo. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a ceder. Pensó en Rodrigo, en las historias que había escuchado sobre lucha y perseverancia. El viejo activista siempre decía que la verdadera riqueza estaba en hacer la diferencia. Inspirado, Carlos respiró hondo y respondió: «Entiendo tus preocupaciones, pero creo que el verdadero valor de una empresa no se mide solo en ganancias inmediatas. Cuando invertimos en la comunidad, creamos un lazo de confianza y lealtad con nuestros clientes. Esto se traduce en un valor a largo plazo que no se puede ignorar». Los otros inversores comenzaron a murmurar entre sí, algunos mostrando un leve interés en las palabras de Carlos. El inversor que lo había interrumpido arqueó una ceja, pero Carlos pudo ver que todavía estaba escéptico. ¿Realmente crees que a la gente le importa esto? Estamos en el negocio para ganar dinero, Carlos, dijo otra inversora, una mujer con una expresión impasible. Y, seamos francos, lo que propones puede resultar costoso. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, pero no retrocedió. Recordó a las personas que había conocido en eventos comunitarios, las miradas agradecidas y las historias de vidas transformadas. Necesitaba transmitir esa pasión. Conozco la realidad de muchas familias que luchan a diario. Cada centavo que invertimos puede cambiar vidas. Imagina el impacto que podemos tener si ayudamos a crear una red de apoyo para la comunidad. Esto no es solo una cuestión de responsabilidad, es una oportunidad para ser líderes en la transformación social. La sala estaba en silencio. Los ojos de los inversores estaban fijos en él, algunos comenzando a inclinarse hacia adelante, intrigados. Carlos continuó, sintiéndose más seguro. No se trata solo de dar dinero, sino de crear un legado. Un legado que dice que nuestra empresa se preocupa, que vemos a las personas como aliados, no solo como números en una hoja de cálculo. Rodrigo, que se sentaba en una mesa al lado, observaba atentamente. Sabía que la valentía de Carlos podría hacer la diferencia.
Cuando Carlos terminó su presentación, Rodrigo se levantó y con una voz firme dijo: «Conozco a Carlos desde hace tiempo y he visto la transformación que ha pasado. Tiene razón. El verdadero cambio comienza cuando tenemos el valor de mirar más allá de las ganancias inmediatas y enfocarnos en lo que realmente importa». Los inversores se miraron entre sí, y el hombre corpulento que había interrumpido a Carlos parecía dudar. «¿Y si esto no funciona?», cuestionó, el escepticismo aún presente en su voz. «¿Y si esta estrategia falla y nos quedamos en números rojos?». Carlos no dudó. «¿Y si funciona? ¿Y si en lugar de fallar nos convertimos en un ejemplo de cómo los negocios y la comunidad pueden prosperar juntos? La historia nos enseña que grandes cambios vienen de pequeñas decisiones, y estoy dispuesto a arriesgarme por eso». El ambiente en la sala comenzó a cambiar. El inversor que antes parecía indiferente, ahora tenía una mirada pensativa. El murmullo creció, y Carlos sintió que, por primera vez, había tocado algo dentro de ellos. La presión aún lo envolvía, pero ahora había una chispa de esperanza. Rodrigo sonrió, dándole a Carlos una señal silenciosa de aliento. Carlos se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino para su vida. Si podía seguir inspirando cambios y tocar las vidas a su alrededor, tal vez, solo tal vez, podría realmente hacer la diferencia que tanto deseaba. Carlos estaba en un callejón sin salida. Las paredes de su oficina parecían cerrarse a su alrededor, y la presión financiera que lo rodeaba era palpable. Se había alejado de la mentalidad puramente lucrativa que lo había acompañado durante años, pero la resistencia que encontraba en su círculo empresarial hacía que la duda se infiltrara como un veneno lento en su mente. A cada día que pasaba, la idea de volver a sus antiguos hábitos se volvía más seductora. Esa mañana se sentó en su escritorio, los ojos fijos en una propuesta de inversión que podría garantizar la seguridad financiera de su empresa por un año más. Sin embargo, lo que su mente realmente deseaba era la validación de sus nuevas convicciones. Recordó las palabras de Rodrigo, que siempre hablaba sobre la importancia de permanecer fiel a los propios principios. La verdadera riqueza está en hacer la diferencia en la vida de las personas. Era un mantra que resonaba en su mente, pero la presión era intensa. «Carlos», dijo Elena, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos, «los inversores están en camino. ¿Estás listo?». Su voz era suave, pero había una preocupación que no pasó desapercibida. «Estoy listo, Elena», respondió él, tratando de sonar confiado. Pero en el fondo, su mente estaba en conflicto. ¿Qué pasaría en esa reunión? ¿Tendría el valor suficiente para defender su propuesta de responsabilidad social o sucumbiría a la presión y volvería al viejo Carlos, obsesionado solo con el lucro? Mientras esperaba, un sueño vívido comenzó a formarse en su mente. Se vio en un campo soleado, donde su abuela, con su cálido sonrisa y mirada sabia, lo esperaba. «Carlos, querido», dijo ella, con una voz suave como el viento, «la bondad es el verdadero legado que se deja. Recuerda siempre esto». Despertó con el corazón acelerado. Las palabras de ella reverberaban en su mente, trayendo una nueva determinación. No podía desistir de lo que había comenzado. Se levantó y se preparó para la reunión, decidiendo que, sin importar lo que sucediera, hablaría sobre sus nuevos valores. En la sala de conferencias, el ambiente estaba tenso. Los inversores se acomodaron y Carlos sintió el peso de las miradas sobre él. Respiró hondo, esperando el momento adecuado para abrir la boca. Cuando finalmente comenzó a presentar su propuesta, su voz temblaba levemente, pero la pasión por su nueva misión lo impulsaba. «Señores», comenzó Carlos,
Hoy estoy aquí para hablar sobre una oportunidad que va más allá de los números y las ganancias. Estoy proponiendo un proyecto de responsabilidad social que no solo ayudará a nuestra empresa a destacarse en el mercado, sino que también hará una diferencia real en la vida de las personas a nuestro alrededor. Carlos, ¿realmente crees que esto es viable?, interrumpió un inversor mayor con una mirada escéptica. Estamos aquí para garantizar retorno, no para hacer caridad. Las palabras cortaron como un cuchillo, y la duda volvió a atormentar a Carlos. Sintió el corazón acelerar, pero recordó a su abuela. No es caridad, señor. Es una forma de retribuir a la comunidad que nos apoya. Creo que, al invertir en las personas, en realidad estamos invirtiendo en nuestro propio futuro. Necesitamos ser responsables, no solo financieramente, sino socialmente. El silencio que siguió fue opresivo. Carlos miró los rostros de los inversores, tratando de captar alguna reacción. La presión financiera estaba aplastante, y la tentación de desistir flotaba en el aire. Podía simplemente ceder a la presión y seguir el camino más fácil, pero algo dentro de él gritaba para continuar. Mientras hablaba, recuerdos de sus encuentros con Rodrigo y de las historias que él contaba sobre sus luchas sociales comenzaron a llenar su mente. Carlos se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo una propuesta, estaba luchando por un propósito que no solo lo beneficiaría, sino que podría cambiar vidas. Un momento de coraje se apoderó de él. Por favor, señores, déjenme compartir una experiencia personal. Recientemente conocí a una madre soltera que lucha por mantener a sus hijos. La mirada de desesperación y la esperanza que aún tenía me hicieron darme cuenta de que hay vidas más allá de los números. Carlos sintió que sus palabras tocaban a algunos de los inversores. Había algo más allí, algo que trascendía la búsqueda de lucro. En ese momento, no solo estaba defendiendo una idea, se estaba exponiendo vulnerablemente, revelando sus convicciones y su nueva visión del mundo. Carlos estaba nervioso mientras se preparaba para la reunión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Había pasado semanas elaborando una propuesta de responsabilidad social que, para él, no era solo un proyecto, sino una forma de retribuir a la comunidad que tanto lo impactó. Sin embargo, la sala de conferencias estaba llena de inversores que lo miraban con expresiones escépticas, listos para cuestionar su visión. «Buenos días a todos», comenzó Carlos, ajustándose la corbata y tratando de controlar el temblor en sus manos. «Hoy estoy aquí para presentar una propuesta que espero no solo atraiga su interés, sino que también los inspire a ser parte de un cambio significativo en nuestra comunidad». Sintió la mirada de algunos inversores pesando sobre él, especialmente de un hombre mayor, de cabello canoso, que parecía tener un aire de superioridad. Carlos proyectó su presentación en la pantalla, mostrando imágenes de niños jugando en una comunidad marginada, de madres luchando por mantener a sus familias y de jóvenes soñando con un futuro mejor. Este proyecto busca crear un programa de mentoría y apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Creo que podemos usar nuestros recursos para ofrecer oportunidades y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, tan pronto como Carlos terminó su introducción, el inversor más viejo, que se presentó como señor Almeida, interrumpió. «Carlos, con todo respeto, esto parece una buena intención, pero estamos aquí para discutir lucros, no caridad. Lo que propones es una distracción de lo que realmente importa, el retorno sobre la inversión». Las palabras de Almeida resonaron en la sala, y Carlos sintió su corazón dispararse. El tono de desdén lo hizo cuestionar su decisión de compartir su visión. Dudó, pero entonces recordó las palabras de Rodrigo, que siempre decía que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. «Señor Almeida,
Entiendo su preocupación, comenzó Carlos, buscando firmeza en su voz. Pero lo que estoy proponiendo no es solo una cuestión de altruismo. Estoy hablando de una inversión en el futuro. Cuando invertimos en personas, en sus habilidades y potencial, estamos creando un mercado de consumidores más fuerte y sostenible. La sala se silenció y Carlos sintió que estaba recuperando el control de la conversación. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Crecí en un barrio donde las oportunidades eran escasas. Mi abuela me enseñó la importancia de ayudar a los demás y a lo largo de los años me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en hacer la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. El inversor de cabello canoso parecía menos convencido, pero algunos de los otros presentes comenzaron a prestar atención, con expresiones de curiosidad formándose en sus rostros. Carlos recordó a Rodrigo y cómo sus historias de vida eran poderosas. Decidió que necesitaba ser más personal, más vulnerable. Cuando era niño, mi abuela organizó una colecta de alimentos para aquellos que pasaban por dificultades. Recuerdo ver la sonrisa en los rostros de las personas que pudieron recibir ayuda. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria y moldeó quién soy hoy. Eso me hizo darme cuenta de que, como empresarios, tenemos la responsabilidad de retribuir. Si no lo hacemos, estamos perpetuando un ciclo de desigualdad. En ese momento, un inversor que había permanecido en silencio hasta entonces, llamado Lucas, levantó la mano. Carlos, ¿puedo interrumpir? Lo que estás diciendo resuena conmigo. Yo también crecí en un ambiente difícil, y es verdad, cuando ayudamos a los demás, terminamos ayudándonos a nosotros mismos de maneras inesperadas. Carlos miró a Lucas, sorprendido y esperanzado. Exactamente. Esto es lo que estoy tratando de transmitir. Este proyecto no es solo una iniciativa de responsabilidad social, es una forma de crear un legado duradero. Podemos ser más que solo empresarios, podemos ser agentes de cambio. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Algunos inversores murmuraban entre sí, y Carlos se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Comenzaba a ver la luz al final del túnel. La mirada crítica de Almeida se mantenía, pero ahora había un espacio para el debate que antes no existía. Entonces, estás diciendo que, al invertir en nuestro programa, no solo estamos haciendo lo que es moralmente correcto, sino que también estamos creando una oportunidad de lucro a largo plazo? Preguntó una inversora más joven con un brillo de esperanza en los ojos. Exactamente, respondió Carlos con una sonrisa. Cuando mejoramos las condiciones de vida de las personas, estamos ayudando a construir una base sólida para el futuro y, al final, todos ganamos. Y así, la reunión dio un giro inesperado y Carlos sintió que finalmente estaba siendo escuchado. Carlos estaba visiblemente emocionado mientras observaba el impacto que su programa comunitario estaba causando. El evento de recaudación estaba a punto de comenzar y se sentía más vivo que nunca. La energía en el aire era palpable. Las personas se reunían en el centro comunitario, transformando un espacio que antes era solo otro edificio sin vida en un vibrante lugar de esperanza y solidaridad. Las mesas estaban decoradas con flores coloridas y los sonidos de risas y conversaciones se mezclaban con el delicioso aroma de la comida casera que los voluntarios estaban preparando. Carlos se había dedicado completamente a la organización de ese evento y ver todo tomando forma era una recompensa invaluable para él. Recordó lo que Rodrigo le había dicho. La verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y en las vidas que tocamos. Cuando Rodrigo llegó, la sala hizo una pequeña pausa. Era una figura respetada y su carisma natural llenaba el espacio. Carlos se acercó a él con una sonrisa. «Rodrigo, estás increíble. La comunidad está tan emocionada por escucharte». Rodrigo sonrió,
sus ojos brillando con gratitud. Esto es solo el comienzo, Carlos. Lo que has hecho aquí es inspirador. La gente necesita entender que cada pequeño gesto cuenta. Carlos sintió un calor en el pecho. Solo hice lo que tú me enseñaste. Me mostraste que el cambio comienza con nosotros mismos. La conversación fluyó mientras los dos se preparaban para el evento, pero Carlos no podía ignorar la ansiedad que lo acompañaba. Sabía que muchas personas contaban con ellos para hacer la diferencia. Cuando el evento comenzó, Rodrigo fue llamado al escenario. El silencio cayó sobre la multitud cuando él comenzó a hablar. Es un honor estar aquí hoy, entre tantas personas comprometidas con el cambio, comenzó Rodrigo, su voz firme y clara. Estamos aquí no solo para recaudar fondos, sino para construir un futuro mejor. Cada uno de ustedes es parte de esto. Carlos observó la reacción de la audiencia. Las personas estaban completamente involucradas y podía sentir la energía positiva en el aire. Rodrigo continuó, compartiendo historias de su juventud y las luchas que enfrentó. Nunca debemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. La verdadera transformación comienza con un pequeño acto de bondad. Nunca subestimen el poder de un gesto. Después de la charla de Rodrigo, era el turno de Carlos. Subió al escenario, el nerviosismo apretando su estómago, pero la determinación en su corazón. Miró a la audiencia, que esperaba ansiosamente. Estoy agradecido por estar aquí hoy, comenzó, la voz un poco temblorosa. Estoy agradecido por cada uno de ustedes. Este proyecto es más que un esfuerzo comunitario. Es una oportunidad de retribuir y de hacer la diferencia en la vida de personas que, al igual que yo, creen en el cambio. Las miradas atentas de la audiencia lo alentaron a continuar. Cuando conocí a Rodrigo, me di cuenta de que el éxito no se trata solo de números y ganancias, se trata de las vidas que podemos tocar. Y es por eso que estoy aquí hoy. Quiero que todos nosotros seamos parte de esta transformación. Juntos podemos hacer más que solo soñar con un futuro mejor. Podemos construirlo. La audiencia comenzó a aplaudir. Carlos sintió una ola de emoción. Finalmente, se sentía parte de algo más grande. Al final de su discurso, varias personas se levantaron y aplaudieron con entusiasmo. Las palabras de Carlos habían resonado profundamente. Después del evento, mientras los invitados se dispersaban, muchos se acercaron a Carlos para felicitarlo. «¡Fuiste increíble, Carlos!», exclamó una mujer. «Tu entusiasmo es contagioso». «Gracias, pero esto es solo el comienzo. Tenemos tanto por hacer juntos», respondió Carlos, sus ojos brillando. Rodrigo se acercó, con una sonrisa orgullosa en su rostro. «Lo hiciste muy bien, amigo. La gente sintió tu pasión. Eso es lo que importa». Carlos sonrió, reconociendo que estaba en el camino correcto. Sentía que cada paso que estaba dando ahora era un paso no solo para su propio éxito, sino para el éxito de toda la comunidad. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. La verdadera riqueza que había encontrado era la capacidad de conectarse con los demás y hacer la diferencia. Y eso, pensó, era solo el comienzo de una nueva jornada. Durante el evento de recaudación, la energía era palpable. La comunidad se reunió en un gran auditorio. Las sillas estaban llenas y las personas hablaban animadamente sobre los cambios que Carlos había propuesto en su programa comunitario. Rodrigo, con su semblante sabio y acogedor, subió al escenario como orador principal. La multitud guardó silencio. Sus expectativas eran altas. Miró al público y, con una sonrisa sincera, comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí no solo para recaudar fondos, sino para celebrar un compromiso con nuestro futuro, un cambio que comienza dentro de cada uno de nosotros». Su voz resonaba por el salón, llena de pasión y determinación.
La lucha que libramos no es solo por la justicia social, sino por un mañana mejor para nuestros jóvenes y nuestra comunidad. Carlos, sentado en la primera fila, observaba con admiración. Apenas podía creer cómo su vida había cambiado desde aquel encuentro casual en el parque. Rodrigo era una fuente de inspiración y al mismo tiempo un recordatorio de lo que quería llegar a ser. Mientras Rodrigo hablaba, Carlos sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que esa noche era un hito, no solo para su carrera, sino para su alma. Cuando miré a Carlos, continuó Rodrigo, vi a un joven con un potencial increíble, un potencial que muchos de nosotros no percibimos en nosotros mismos. Él puede ser el cambio que queremos ver. Tiene la capacidad de inspirar a otros a seguir el mismo camino. El público aplaudió, y Carlos sintió su corazón latir más fuerte. No esperaba ser mencionado por Rodrigo, y la sensación de reconocimiento lo tocó profundamente. Rodrigo hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de las personas. La verdad es que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras acciones, lo que importa es que actuemos. Y Carlos, tú eres un ejemplo de eso. Tuviste el valor de volver a tus raíces y recordar lo que realmente importa. Carlos se levantó, sintiendo una fuerza inexplicable dentro de él. Nunca se había sentido tan conectado a algo más grande. Rodrigo, comenzó, su voz temblando un poco. Tu lucha y determinación me mostraron que el éxito no se trata solo de números y resultados, sino del impacto que causamos en la vida de las personas. Hizo una pausa, mirando a los ojos de Rodrigo, que lo alentaba a continuar. Quiero hacer la diferencia. Quiero que todos aquí sepan que juntos podemos transformar vidas. La multitud comenzó a murmurar y Carlos se sintió envuelto por una ola de apoyo. Respiró hondo y continuó. Hoy no nos reunimos solo para recaudar dinero. Estamos aquí para construir un futuro mejor, para ser la voz de los que no tienen voz. Unámonos y luchemos por justicia, por igualdad y, lo más importante, por compasión. Los aplausos comenzaron a resonar por el auditorio y Carlos se sintió invadido por una ola de emoción. Siempre pensé que el éxito era algo que debía conquistarse solo, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera riqueza está en compartir, en ayudar a los demás. Miró a Rodrigo, quien sonrió con orgullo. Gracias por mostrarme esto. Al escuchar las palabras de Carlos, la multitud estalló en aplausos. El calor del reconocimiento envolvió a Carlos como un abrazo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar, en sintonía con las personas a su alrededor. Al final del evento, mientras las luces se apagaban y las personas comenzaban a dispersarse, Carlos y Rodrigo se encontraron en el centro del escenario. Un abrazo apretado selló lo que se había convertido en una amistad profunda y significativa. No tienes idea de cuánto significa esto para mí, dijo Carlos con los ojos brillando de emoción. Rodrigo, con su mirada gentil, respondió: lo que hiciste hoy es solo el comienzo. Tienes el poder de inspirar a otros. No lo olvides. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, que ahora veía su futuro no solo como empresario, sino como un agente de cambio. Juntos dejaron el escenario, conscientes de que sus trayectorias, aunque diferentes, estaban ahora entrelazadas. La certeza de que podrían continuar transformando vidas, una acción a la vez, llenaba el aire de esperanza y determinación.